Hola a todos, ¿cómo están? Estamos con Andrés en un nuevo video con él, con Cristo Jesús, y hoy vamos a ver un hermoso testimonio y de verdad es un privilegio acá tener a Andrés y tenerlo en estas fechas tan especiales. Quiero presentarles, él es mi mejor amigo después de Jesús, hombre, Andrés Londoño, él es amigo de la universidad mío, que después Dios permitió que nos conociéramos más y ahí a hacernos bien amigos. Entonces, hola Andrés, ¿cómo estás? Andreita, un gusto saludarte. Gracias por esta invitación y de verdad que es un honor pues contarles pues lo que Dios ha hecho, una de las tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida. Como Andreita le decía, mi nombre es Andrés y primero pues quiero agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida y quiero compartir con ustedes uno de los testimonios más significativos de su obra en mi vida. Hace 2 años experimenté dolores fuertes en mi pierna izquierda, similares a los que uno podría sentir después de un intenso ejercicio. Me despertaba sin fuerza, con mucho dolor muscular. Yo le contaba a mi esposa y mi esposa me decía que sacara una cita, pues para ver cuál era la causa de estos dolores. En ese momento no lo consideré pues tan grave y pues nunca le hice caso de ir al médico. Aparte de eso, a mí me salió una masa en el costado izquierdo del cuello, una protuberancia, y lo que hizo fue llamar a mi mamá pues, para preguntarle, uno siempre, pues yo siempre le consulto a mi mamá, ella sabe pues de muchas cosas, de remedios caseros y estas cosas, y ella lo que me dijo es que podía ser del estrés, pues en ese momento no pasamos por un buen momento y pues las cosas como que se dieron y yo lo asimilé pronto que era un estrés y esa masita que tenía en el cuello pues iba a desaparecer con el tiempo. Por razones laborales me tocó desplazarme a otra ciudad de Colombia, eh, y mi trabajo pues consiste en inspeccionar líneas de flujo por debajo de la tierra. Entonces tenía que trabajar en túneles. Además de esto esto implicaba, todos los días me tocaba subir y bajar más de 1.700 escalones diariamente. Debido pues a este esfuerzo constante, mi cuerpo empezó a manifestar dolores cada vez más intensos y especialmente en la pierna izquierda. Cuando llegaba al hotel, pues yo me hacía pequeños masajes, pues pensando en pues, que estos dolores podían ser comunes. Bueno, en una ocasión amanecí con un dolor intenso, pues me impidió ir a trabajar, a hacer mis labores, debido a que la noche anterior, toda la noche no pude conciliar el sueño por el dolor tan fuerte que sentía. Yo le informo a la persona encargada del bienestar y cuidado de los trabajadores de la empresa y su respuesta fue inmediata. Me llevó de urgencias a una clínica cercana, a un lugar donde estábamos trabajando, dado que trabajamos en un pueblo pequeño. La clínica carecía de los equipos necesarios para realizar un diagnóstico preciso en ese momento. Aunque no pudo proporcionar un diagnóstico inmediato, me recetó algunos analgésicos que temporalmente aliviaron los dolores y me permitieron que mi cuerpo se relajara nuevamente. En otra jornada tuve que llevar a cabo nuevamente una inspección en el túnel y esta vez me demoré más de lo normal. Coincidencialmente, cuando salí del túnel, algo extraño sucedió en mi ojo derecho, debido a que en la oscuridad que estaba, al salir a la luz, sentí una pequeña desviación de mi ojo. Eh, Pasó el día y llegó la tarde y decidí llamar a mi esposa pues para comentar lo que me estaba sucediendo, ya que experimentaba una especie de desviación al tratar de enfocar mi mirada en objetos. Notaba que miraba que veía doble, lo cual pues me preocupó. Mi esposa pues al enterarse pues ella gestionó una cita con un especialista en optometría en el área donde yo me encontraba. Durante la cita, la doctora confirmó que tenía pues una pequeña desviación al focalizar mi mirada y me proporcionó una serie de ejercicios para corregirlo y volver a control después de 5 días a ver cómo iba el avance. Entonces, pues seguí sus indicaciones, me tocó comprar unos materiales para realizar mis ejercicios. Sin embargo, pasados los días, noté que mi visión empezó a empeorar aún más, llegando al punto en que ya literalmente veía doble. Ya estaba viendo doble, yo me tapaba con este ojo y me tocaba taparme este ojo para poder focalizar bien, porque pues en mi trabajo tenía que conducir también para poderme desplazar a la empresa y
realmente, o sea, yo iba en la vida y miraba dos carros, miraba adelante que adelante me iban dos carros. Entonces, al notar que mi visión continuaba deteriorándose, pues opté por regresar a la consulta con la especialista en optometría y le expliqué que no había experimentado mejoras, sino que en realidad mi visión había empeorado. Después de evaluarme nuevamente y observar mi ojo derecho, que presentaba una limitación en su movilidad, porque esa fue la otra, mi ojo se empezó a quedar quieto en un solo sitio. Entonces yo movía mis ojos así hacia la izquierda, hacia la derecha, y este ojo era completamente quieto. Entonces eso me llevó también pues a preocuparme más y, pues la doctora también, yo la vi como que esto no es normal. Entonces ella me dio una orden para que sacara una cita con un especialista en neurología y me insistió que fuera lo más pronto posible, eh, destacando la importancia de obtener asistencia de este especialista para avanzar en mi diagnóstico y abordar adecuadamente pues mi situación visual. Mi condición continuó deteriorándose, ya que mis disposiciones fecales se volvieron completamente negras, perdí por completo el apetito y experimentaba dolores intensos en el estómago cada vez que intentaba comer algo. Para ese periodo, mis compañeros se encontraban de descanso, dejándome pues a mí a cargo del proyecto, mientras seguía yo experimentando todos los síntomas que ya había mencionado y mi estado empeoraba día a día. Cuando regresaron de su periodo de descanso, pues ellos notaron en mí un deterioro en mi salud. Se percataron de que pues ya no comía nada, llevaba un parche en el ojo derecho porque me tocó tapármelo, literalmente me tocó taparme el ojo y había perdido considerablemente peso. Con la decisión de priorizar mi bienestar, opté por llamar al jefe para solicitar algunos días de descanso y programar mis chequeos médicos. Afortunadamente, el jefe ascendió y me dirigí hacia Bogotá, la capital de Colombia. Al llegar a Bogotá, me llevaron de inmediato a urgencias y me hospitalizaron. Debido a la gravedad de mis síntomas, la doctora a cargo de mi atención expresó pues su preocupación al ver mi estado y me cuestionó por qué no había buscado atención médica. Ante esto, pues yo le expliqué que debido a las exigencias de mi trabajo, solo en ese momento pude hacerlo. Eh, Después de esto, inicié una serie de exámenes como resonancias, me hicieron una infiltración lumbar, donde sacan líquido de la médula ósea, y eso es, no sé, de pronto los que saben qué es, o de pronto le han hecho algún examen, ya que pues aquí de ahí salen muchas enfermedades. Listo. Además de esto, me hicieron análisis de sangre, me realizaron tomografías y endoscopias. Se me olvidó decirles, en la consulta que tuve con neurología, pues el doctor tampoco pudo determinar nada porque él me recomendó o me dijo que me debía hacer una resonancia, la cual pues ya cuando yo me estaba ahorita en urgencias, fue lo primero que me iban a hacer, la resonancia. Doy gracias a Dios infinitamente porque en ese momento me atendieron muchos especialistas que contribuyeron a terminar mi diagnóstico médico. Me revisó pediatría, me revisó neurología nuevamente, ya aquí entraron médicos internos, hematólogos, con el hecho de decir que a mí me hicieron hasta la prueba de VIH porque no encontraban, o sea, cuáles eran los motivos de mi enfermedad. Yo bajé 20 kilos en menos de un mes. Entonces, pues, todo, yo decía, no, es que yo no estoy comiendo nada. Y los doctores decían, no, esto, o sea, esto es más allá de por qué no estás comiendo. Entonces, después de completar todos los exámenes, llegó el momento de esperar los resultados. Mi primera hospitalización se extendió por 15 días. Posterior a eso, pues ya comencé a programar citas para revisar cada uno de los resultados obtenidos. A medida que asistía a estas citas, los resultados de los exámenes no mostraban nada malo que tuviera y varios médicos pues afirmaron que los resultados no mostraban tampoco nada malo. Sin embargo, pues un médico sí vi su preocupación por no encontrar el diagnóstico específico de los síntomas que yo tenía en el momento y solo quedaba un examen por revisar, que era la endoscopia. El día que me leyeron los resultados de la endoscopia, ese día me acompañaba mi madre, mi hermano mayor, mi esposa y mi hijo. Ellos me acompañaron a la cita, pero solo al consultorio pudo entrar mi esposa. Y el médico le informó pues que los exámenes anteriores no mostraban nada raro, pues que todo estaba bien. Sin embargo, pues ante la persistencia de dudas de mi esposa, ella pues precisamente le preguntó específicamente por el resultado de la endoscopia, pues ella quería saber qué, porque pues no nos habían dicho el resultado, faltaba ese resultado. Entonces el médico revisó en su computadora y tras encontrar el resultado nos dijo que tenía que leerlo. Y al hacerlo nos reveló la impactante noticia y fue ahí cuando nos enteramos que tenía cáncer. Entonces en ese instante yo me miré con mi esposa
pues, desanimados, impactados por la noticia. Yo me salí del consultorio, eh, mi esposa quedó ahí con el doctor y pues él estaba, pues ella estaba preguntando pues cuál era el paso a seguir, qué tocaba hacer. Entonces pues también estaba esperando un medicamento que el doctor me iba a enviar pues para aliviar esos dolores que en ese momento realmente estaban tan intensos porque pues como les comentaba yo no podía estar ni mucho tiempo de pie y ni mucho tiempo acostado, o sea, tenía que estar literalmente acostado para aliviar mis dolores. Bueno, después de que mi esposa reclama el medicamento y unas órdenes que le da el doctor para mi tratamiento, salimos del hospital y nos encontramos con mi madre y mi hermano mayor y mi hijo y mi esposa les comunica pues la noticia que habíamos recibido. En ese momento pues mi madre también se derrumba, mi hermano quedó totalmente callado. En ese momento pues hubo un silencio en el carro donde íbamos y no, nadie dijo nada, sino simplemente fue eh, como tristeza en ese momento por lo que estaba sucediendo. Esa noche, gracias al medicamento que me habían recetado, pude dormir tranquilamente. Sin embargo, al día ya siguiente, cuando me tocaba tomarme la otra pasta, empezaron unos dolores fuertísimos en mi pierna izquierda. No sé si tú te acuerdas, Andreita, que tú esa noche me fuiste a visitar y yo tenía unos dolores intensos. Realmente yo no los aguantaba, no aguantaba. O sea, eran punzadas tan fuertes que empecé a sudar, se me vinieron las lágrimas. Fue duro y tú empezaste a orar y mi madre estaba tensa, preocupada. Entonces, era tanto el dolor que yo le dije a mi esposa que llamara a una ambulancia. Ah, bueno, antes de eso, eh, a mí me habían dado una ampolleta, pues que era para calmar los dolores fuertes. Y era tanto el desespero que yo tenía que yo le dije a mi esposa, inyéctame. Y ella no tiene ningún estudio como enfermera, nada. Y lo único que ella hizo fue mirar un video en YouTube, cómo aplicar una inyección. Y ella misma me inyectó, porque era tanto el desespero que yo tenía que a mí no me importaba eso, sino yo dije, pues mira un video y mira bien dónde es que la aplican. Entonces ella pues hizo su medio curso ahí y ella me inyectó esa noche y no, tampoco, o sea, el medicamento no me hacía. Y pues mi esposa al verme que estaba sufriendo tanto, pues, y no llegaba a la ambulancia, llamó a mi hermano llega en su carro y él mismo me lleva de inmediato a la clínica. Como yo era incapaz de levantarme, tuvieron casi que alzarme para introducirme en el vehículo y posteriormente pues alzarme nuevamente para trasladarme a una camilla al momento que llegamos a urgencias. Una vez allí, mi esposa me acompañaba y los médicos me administraron hidromorfina para aliviar mi dolor. Fue lo único que me hizo la hidromorfina en ese momento. La doctora sostuvo una conversación con mi esposa y le comunicó que si el cáncer ya había afectado a los huesos, no había nada que pudiera hacer. Pues ante esta devastadora noticia, mi esposa se derrumba, lloró, se desahogó afuera. Ella me cuenta todo lo que hizo. Y antes de entrar al cuarto donde yo estaba, ella se limpió las lágrimas y sin decir una palabra, solo indicándome que debíamos esperar a iniciar el tratamiento. No me decía nada, pues yo tampoco le pregunté qué estaba pasando, si ya había hablado con el doctor, no, nada, yo no sabía. Yo me entero mucho más después de lo que ella hizo. Esa noche les dije que se fueran para la casa, estaba porque esa noche me había acompañado también nuevamente mi esposa, mi mamá y mi hermano mayor. Les dije que, pues, que se fueran para la casa porque ya ahí no había nada más que hacer. A pesar pues, de la situación, mi esposa aceptó y ella se fue para la casa. Esa misma noche que yo estaba en la habitación, me trasladan a otra habitación, casi como a las 12 de la noche. Un doctor llegó para revisar mi caso mientras hablaba con su residente. Él explicó, yo escuché que mi cáncer estaba en la última etapa. Lamentablemente, pues mi diagnóstico estaba en cuarta fase y donde la enfermedad ya había hecho pues metástasis. Entonces la doctora le afirmó o le confirmó que pues que tenía que hacer todo lo posible para empezar tratamiento ya, o sea, mi cuerpo no daba más espera, sino tenía que empezar el tratamiento inmediatamente. A la madrugada de ese mismo día me trasladan a otra habitación mientras esperaba que me asignaran ya un lugar destinado para los pacientes con cáncer. Efectivamente, al día siguiente me trasladan a ese pabellón donde disponía de mi propio cubículo y esperaba pues a iniciar el tratamiento. Durante una visita del médico me expresó con preocupación que el tipo de cáncer que yo enfrentaba en ese momento era un cáncer muy agresivo, lo que implicaba que las sesiones de quimioterapia iban a ser muy intensas. Me explicó que el tratamiento, aunque arriesgado y con posibles efectos secundarios graves, era la única opción pues, que había en ese momento, no había otra. Visité, entonces pues el doctor me puso al tanto de los ciclos o del tratamiento, cómo iba a ser, y él me decía que prácticamente
esas quimios que me iban a aplicar me iban a dejar en cero, totalmente en defensa, se iba a quedar vuelto a nada. Yo no dije nada, pues, o sea, hasta ahora estaba asimilando la noticia y era la única, o sea, era el único tratamiento que había en ese momento para, pues, para aliviarme. Entonces se inició ese día en la quimio. De, eh, Mis quimios duraban casi un mes completo en la clínica. Eh, Fueron días, uno se acuerda y lo puede decir en este momento como tan fácil, pero fueron días sumamente muy dolorosos, estresantes y prácticamente todo el día era acostado en una cama, conectado a un montón de mangueras, me hacían catéter, todos los días, todas las noches me sacaban sangre, me chuzaban. Entonces, fue siempre muy, muy doloroso y traumante. ¿Cómo se dice esa palabra, Andreita? Traumante, Traumático. traumático, sí, correcto, sí, fue muy traumático. Bueno, entonces en los 3 primeros ciclos de quimioterapia, después de que terminé el tercer ciclo, noté una mejoría notable en mi cuerpo. La masa que se encontraba en mi cuello desapareció, experimenté mejoras en mi ojo derecho y los dolores en la pierna ya no eran tan intensos. Ya me podía sentar, durar más tiempo sentado en la cama y ya me podía desplazar y no sentía dolor. Además, pude recuperar también el apetito y comer sin experimentar ningún dolor. Cuando mi enfermedad comenzó, mi esposa se puso en contacto con amigos, familiares, eh, pues invitándolos a que oraran por mi salud. Y experimenté algo muy hermoso con la unión de mi familia. Eh, Toda mi familia se unía a orar en las noches. Ellos viven en diferentes partes de Colombia, pero gracias pues a la tecnología que hoy tenemos, se conectaban y por WhatsApp hacían videollamadas y se reunían muchos familiares y fue muy bonito ver cómo Dios usaba lo que me estaba pasando para impactar a otros. Mi familia no es que sea muy allegada a Dios, sino al contrario, pues ellos es en su mundo, en sus vidas, en sus preocupaciones, pero específicamente lo que me había sucedido lo llevó a ellos a buscar de Dios. Y fue bonito ver cómo ellos oraban todas las noches para mi recuperación. Mis amigos, Andreita también estuvo en un grupo de oración que con su mamá, su hermana y amigos de la universidad que se unieron a orar, amigos del colegio también, personas que yo ni siquiera conocía, oraban por mí y después de que pasó todo este proceso, o sea, yo me enteré de todo y yo le doy gracias a Dios pues, por ese milagro que había hecho. Cuando, bueno, después de que terminé mi tercer ciclo, entonces pues todo empezó a mejorar, gracias a Dios. Yo quiero comentarle acerca, tú me habías contado que cuando tú te enteraste del cáncer, tú recuerdas que en tu familia hubo personas que fueron afectadas por la enfermedad. Cuéntanos un poquito más de cuando recibiste esa noticia y qué pasó en ese momento. Bueno, en mi familia ya habían pasado casos, ya hubieron síntomas habían pasado casos de cáncer y el último fue un primo que también tuvo cáncer, no me acuerdo qué cáncer tuvo, pero él también empezó su tratamiento con ciclos y duraba prácticamente también un mes en las clínicas, pero cuando el cáncer le hizo metástasis su cuerpo no resistió y él falleció. Cuando a mí me dan la noticia y el doctor me dice que mi cáncer ya hizo metástasis, pues obviamente yo entré como en ese pánico, en ese temor. Lo que le digo, mi madre me acompañaba ese día y mi esposa y ella se derrumbaron porque no decimos, no, pues hasta aquí llegué. Además, cuando la doctora dice que mi cáncer estaba en la última fase, pues era noticia mala tras noticia mala y todo esto llevó pues a que mi esposa, pues mi esposa, amigos, familias, eh, empezaran como a orar más intensamente por mí, lo cual yo estoy muy agradecido con todos los que estuvieron, que compartieron de su fe y ver que Dios estaba obrando al hacer todos estos milagros, como les comento, después del tercer ciclo, empezar a ver estas mejorías. Entonces, esto motivó a todos, yo creo que a orar aún más fervientemente, ya que pues se estaba viendo la respuesta de nuestras oraciones, las respuestas de sus oraciones se estaba viendo y los milagros que Dios estaba haciendo en ese momento. Entonces, al inicio del cuarto ciclo de quimioterapia, mi ánimo estaba pues por las nubes, estaba elevado porque pues estaba contento de que el tratamiento sí estaba haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, eso fue más o menos como después de 20 días en el cuarto ciclo, mi cuerpo se descompensó nuevamente total, otra vez por el piso. Mis defensas, todo empezó a descompensarse. Me empezaron a dar fiebres altas eh, que no eran incontrolables. A mí me hacían bañar cada ratico con esa agua fría. En ese tiempo estaba en Bogotá y pues la temperatura de Bogotá es de 8 a 10 grados más o menos.
centígrados, entonces el frío que hace Bogotá es fuerte. Entonces tenía que bañarme con agua fría, yo con esos dolores me tenía que poner hielo, no, era, pues en ese momento no dimensionaba qué me estaba pasando, pero volví otra vez como a decaer, a perder la esperanza, mi presión arterial disminuyó, mi frecuencia cardíaca descendió, me tuvieron que conectar oxígeno porque eh, ya no estaba, no tenía bueno, no sé cómo se llama en este momento, pero tenía que subir mi oxígeno, tenía que subir el oxígeno porque no, estaba por debajo, estaba creo que era en 80, no, así estaba mi oxígeno. Entonces, debido a todos estos sucesos, después desarrollé una neumonía, era crónica, una neumonía crónica, y yo me ahogaba, yo tosía y mi cuerpo empezó a descompensarse de una manera que todo se tornaba gris en ese momento. Eh, eh, yo pensaba que mi cuerpo ya no iba a soportar más porque una enfermera una mañana que fue a hacerme mi chequeo médico, eh, cuando me fui a parar de mi cama para pesarme, porque todas las mañanas me pesaban, todas las mañanas me sacaban sangre, todas las mañanas me tomaban los síntomas, y esa mañana que yo me levanto de mi cama, mi cuerpo no me respondió y me desgoncé, me caí nuevamente a la cama. Y la enfermera me mira preocupada y dice, ¿es la primera vez que te pasa? Yo sí, o sea, no tengo fuerzas. Eh, a la noche, me pasó el día, pues normal. A la noche, al otro día que ella volvió, me dijo, ella me decía que yo era el paciente más crítico que había en ese momento. Entonces, empecé a vomitar ya, mi vómito era negro. Eh, literalmente a mí me tenían que llevar hasta el baño alzado porque no podía ni caminar. Y el cuarto, quinto, cuarto y quinto ciclo fueron para mí, pues, como los peores, porque al ver que los tres primeros ciclos sí me había hecho el tratamiento y ver cómo el cuarto y el quinto mi cuerpo se descompensó y ya no quiso reaccionar más, hubo un momento en que yo le dije, Señor, pensando en mi manera, a veces uno es tan egoísta que uno piensa solamente en uno y yo le decía, Señor, si me tengo que ir, que sea ya, pero me ponía a pensar en mi esposa, en mi hijo, en mis papás, y no sé, o sea, para la gloria de Dios, todo esto que me sucedía, yo entendía, con el tiempo entendí que era un plan perfecto que Dios tenía, es un proceso como Dios hace las cosas. Eh, Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó, pero lo pudo haber hecho en un solo día. Y así son las cosas de Dios. Dios tiene un plan perfecto y todo tiene un proceso, un paso a paso que debemos seguir. Cuando Dios muestra, ya con el tiempo Dios me pone a reflexionar sobre esta enfermedad que tuve. eh, yo entendía que las cosas de Dios no son cuando nosotros queramos, sino cuando es el tiempo perfecto y Dios lo ha dispuesto así. Eh, para el sexto ciclo, literalmente ya me tocaba andar en silla de ruedas. Yo llego al sexto ciclo y la doctora, pues al ver mi estado de salud, se preocupó y me dice que no puede continuar las quimios porque tenía que ver cuál era el motivo que me había llevado a ese estado de no poder caminar. Entonces me suspenden las quimios temporalmente, dijo la doctora, toca suspenderlas temporalmente. Y empieza una serie de exámenes, donde un examen salió que la toxicidad del medicamento ya me estaba haciendo daño en mi columna. Debido a esto, pues pararon las quimios y se empezaron a hacer varias juntas médicas para ver cuál era el paso a seguir. Al observar, pues yo observaba que la preocupación de los médicos, ya que mi cuerpo no podía soportar más sesiones de quimioterapia, entonces ellos se reunían constantemente a buscar pues una nueva solución. Los días transcurrían, yo duré otro mes, pero ese mes prácticamente no me hicieron nada. Y en ese momento yo miré el milagro de Dios hizo presente. Cuando todo parecía perdido, Dios intervino y transformó ese diagnóstico negativo en algo completamente asombroso. El día de mis cumpleaños recibí la maravillosa noticia de que ya no necesitaba más quimioterapias y que iba a iniciar un proceso de rehabilitación. Pues el cáncer que tenía ya estaba desapareciendo. En un 90% ya había desaparecido. No tenía más masas, la masa de mi ojo desapareció completamente. La masa del cuello en los primeros 3 ciclos desapareció. Tenía una masa en la séptima costilla, al costado derecho, desapareció. En la parte lumbar, el cáncer hizo metástasis
y ahí tenía unas lesiones, pero ya no era cáncer, sino simplemente eran unas lesiones del cáncer. Entonces todo empezó a cambiar y mi semblante pues se empezó a ver mejor y empecé a ver la mejoría que estaba experimentando en ese momento. Entonces me realizaron nuevamente los exámenes que me hicieron en el principio y para la gloria de Dios todos arrojaron que todo estaba bien. Como alguien me dijo una vez, no sé si y fue, creo que fuiste tú, Andrita, que un día me dijo, no siempre está de noche, debemos esperar a que amanezca. Y para mí estaba amaneciendo ya. Entonces estaba concluyendo ese proceso tan doloroso que estaba pasando y para la gloria y la honra de Dios empecé a ver el milagro de Dios en mi vida, mi familia vieron, mis amigos vieron, todos los que aún sin conocerme estaba obrando en mi vida en ese momento. Este proceso me enseñó a comprender que el tiempo de Dios es perfecto. A veces nosotros somos tan egoístas y pensamos solamente en que en nosotros, que yo esté bien, sin mirar alrededor cuánta gente está sufriendo o siente lo mismo por lo que uno ha pasado. Y somos egoístas, a veces no compartimos lo que Dios hace en nosotros. Y yo pienso que tú con estos videos que haces, pues, eh, que llevan a llegar a muchas personas y pueden estar pasando por cualquier dolor, porque sea el dolor que pase, porque yo pasé por un dolor que fue una enfermedad, pero otros pueden pasar por el dolor de la pérdida de algún ser querido, otros pueden pasar por el dolor de que no tienen un trabajo. Independientemente por el dolor que se esté pasando en el momento, siempre debemos poner nuestra confianza en Dios y esperar que Dios haga algo, porque es que Dios no está ahí para juzgarnos, no, al contrario, Dios está esperando que nosotros, como dice en Apocalipsis, que abramos nuestro corazón y permitamos que Él entre a nuestras vidas. Entonces, cuando decidimos, cuando yo decidí, Señor, yo te entrego todo y ya no va a ser en mis fuerzas, sino que quiero que tú ores en mí, Señor, fue que yo empecé a ver el cambio de mi estado de salud. Entonces, cuando yo empecé a depender 100% de él, fue que yo empecé a ver los milagros de mi enfermedad. Y fue eso, o sea, fue al límite que tuve que llegar, pero como dice la palabra del Señor, Dios, Dios no crea lo malo, ni Dios tienta a nadie, no. Dios permite que seamos tentados para hasta un límite, o sea, Él no nos va a dejar solos, sino Él va, está mirando hasta dónde podemos llegar, hasta donde nosotros como seres humanos podemos llegar y decir, no, esto ya no lo puede soportar, entonces viene, no, o sea, Dios está ahí para levantarnos, Dios está ahí para amarnos, no está para juzgarnos, no está para reprocharnos, porque no antes y porque ahora sí, no. El tiempo de Dios es perfecto y yo le doy la gloria y la honra a Dios por todo lo que pasé en mi proceso de enfermedad, gracias a mis amigos, a mi familia, gracias a la empresa donde trabajé, porque literalmente llevaba poco tiempo trabajando con ellos cuando me diagnosticaron mi enfermedad y recibir el apoyo de la empresa fue algo que me quitó una preocupación. Pues yo soy cabeza de hogar y mi familia depende de mi trabajo, pero la empresa nunca me dejó desfallecer, sino al contrario, ellos decían, usted lo único que se tiene que preocupar es en recuperarse. Ya, después, después volverá y como se desarrollen las cosas, aquí lo estamos esperando. Entonces siempre recibía un aliento de parte de todos y yo le doy la gloria y la honra a Dios por todo lo que sucede. Sí, Andresito, de verdad fue un milagro del Señor. Y no sé si tú sabes, el día en que yo me enteré que tú tenías cáncer, yo me puse a orar. Y, pero verdad, o sea, toda la noche no pude dormir porque me dolió mucho y, pues me puse a llorar toda la noche. Y el Señor por la mañana, por medio de las escrituras, me, eh, me alentaba y me decía que iba a ser como cuando Pablo naufragó, que iba a haber dolor, iba a haber, pero que no iba a haber pérdida. Entonces, iba a ser difícil porque no fue fácil, pero que iban a salir de esa. Entonces, esa palabra para mí fue, de verdad, yo me agarré de esa palabra y yo dije, eh, Andrés va a salir de esta. Sé que es duro, pero ya Dios me lo dijo y yo confío en esa palabra. Y yo, por medio de esa palabra, ya sabía que ibas a salir de esa, de esta prueba tan difícil, porque cuando uno le dicen metástasis, es que ya, ya como es muy difícil, pero Correcto. Dios, y me impresiona tanto que Dios te dio sustento económico. Yo me acuerdo que en tu familia se reunieron todos y ayudaron en que pudieras habitar un lugar bien, como que
vimos esa unión familiar de tu familia, esa unión de amistades, que solamente lo puede hacer el Señor, de donde muchas personas de muchas iglesias que tú ni sabías y te contaban después que estaban orando por ti. O sea, fueron muchos que oraron por tu recuperación y sabemos que el Señor hizo su obra en tu vida y que hoy estás. Y es que este proceso, yo me acuerdo que empezó a principios, o sea, tú tenías tus dolores a finales del 2021, pero prácticamente este proceso fue muy duro en 2022. Y ver que un año después estés trabajando con tu familia, y sea este tipo de recuperación que se ha presentado, es un milagro. Y como tú decías, que la enfermera decía que tú eras el paciente más crítico que tenía. Y para saber que ese paciente crítico, en el nombre de Jesús, ahorita está trabajando muy bien. Toda De la hecho, no gloria. sé si cuando tú me ibas a visitar o cuando aquí te visitaba, el eslogan de mi enfermedad fue: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y efectivamente me aferré tanto también como a esa frase que ya en el último control que tuve ahorita en noviembre de este año, la doctora me dijo: retome su vida normal, como si nada hubiera pasado. Entonces, eh, Dios. sí, o sea, uno queda sorprendido de todo lo que Dios hace y lo que te digo, o sea, a veces, una vez mi mamá me decía: a mí me gusta conducir rápido, me gusta manejar rápido los carros, me gusta andar rápido. Mi mamá me hacía una reflexión con eso, o sea, a ti te gusta andar rápido para llegar rápido a los destinos, pero con Dios no es así. Dios tiene su tiempo, ¿sí? Y no es Dios se tiene que acomodar a mí, sino yo me tengo que acomodar a los tiempos de Dios. Es Sí, eso. y a veces cuesta, Total. pero vale la pena. Y saber que este proceso no fue difícil y retó tu fe y retó todo de ti, porque somos seres humanos y a veces nos faltan las fuerzas, tantas, tanto energías como emocionales. Y saber que Dios aún ahí te fortalecía, te mandaba. Yo me acuerdo que tú dijiste que en algún momento tu jefe te alentó y esa fue una palabra que te O sea, alentó. sí, en ese momento estaba empezando a pasar, pues empezar el cuarto ciclo y como les comentaba, pues todo empezó a decaer. Pues ese día recibí la llamada de mi jefe, de una jefe, de la misma empresa que tuve, pero pues ya no era mi jefe, pero quedó la amistad. Y ella me llamaba y me decía que, ¿qué pasa? O sea, ella me llamó cuando yo empecé las quimios y dijo: así es, Andrés, uno tiene que empezar es con ánimo, uno debe estar es contento y no rendirse, sino al contrario, saber que va a pesar un reto y lo va a pesar con todo el ánimo. Entonces, esa fue la primera llamada y ella estaba muy contenta. Ya cuando me llamó y empezando el cuarto ciclo, no sé si fue coincidencia, yo creo que Dios puso en ella para que me llamara. Yo estaba totalmente derrumbado, no quería hablar, no quería contarle, o sea, mi esposa no sé si fue, habló con ella y ella fue la que le contó cómo estaba mi estado de salud en ese momento. Y ella empezó una lucha, o sea, empezó a orar por mí desde el celular y no sé, sentí, o sea, en ese momento que estaba decaído, ahí fue que empezó a cambiar todo porque sentí que lo que ella estaba orando y lo que ella estaba diciendo era totalmente cierto. Yo no podía dejarme vencer, al contrario, yo tenía que levantarme y cambiar en ese estado de ánimo en el que me encontraba en ese momento. Y ella me cuenta mucho más después que, después de que terminó de orar y después de que colgamos, ella quedó sin fuerzas. Ella quedó como si hubiera estado en una batalla, no sé con cuánta, pero que ella se subió al carro en que venía y quedó ahí. Entonces fue algo realmente asombroso lo que ella me cuenta y ella dice que ella ni sabía lo que está diciendo, sino simplemente fue instrumento de Dios en ese momento para hablarme y darme las fuerzas y el ánimo que necesitaba en ese momento y efectivamente eh, funcionó. Gloria a Dios. Uf, Para la gloria de Dios. uy, Sí. Dios es muy perfecto. Y ojalá y pido a Dios que mi primo Julián, que en el mismo instante que tú estabas en ese tiempo, pueda también decirnos su testimonio. Y también me acuerdo que en ese instante que tú estabas en la clínica, tu niño también estaba en otra clínica. Y yo Ah, decía, Dios mío, ¿qué es esto? y precisamente cuando él estaba en la otra clínica, yo estaba en mis días, en el quinto ciclo. Estaba en mi quinto ciclo donde ahí fue donde me habían dicho que yo era el paciente más crónico del piso. Y mi hijo también, él se enferma por una gripe, una fiebre que tuvo, una infección, y también lo hospitalizaron. Yo salí de la clínica y pues lo primero que hice fue, pues yo quería ver a mi hijo.
y yo me dirigí a la clínica donde él estaba y ese día lo visité, ese día mi papá tuvo que entrar por mí porque, como les decía, yo no podía moverme, pero me dejaron entrar normal. Y antes los doctores, las enfermeras, que cuando me vieron el estado que yo estaba, me dijeron, ¿tú para dónde vas? Yo dije, no, vengo a visitar a un paciente, ¿cómo es su nombre? Y lo buscaban por sistema y me dijeron, mira, es por aquí. Me acompañaron y hasta que llegué, porque estaba en el último rincón de ese hospital, estaba y verlo ahí, pues, no sé, o sea, fueron sí momentos muy difíciles, pero lo que uno lo cuenta como en tan corto tiempo, uno dice, uy, eso fue pasado rápido, pero uy, no, eso fue días. Mi hijo duró 2 días, 3 días, 4 días duró hospitalizado, mi hijo. Sí, y ojalá, yo quisiera que también Anita hicieran un video por todo lo Sí, que ya pasó, porque está tu parte, que es súper ah, fuerte, pero la parte de Anita también es súper fuerte, lo que le tocó ah, enfrentar, entonces, pero Dios para todos fue muy bueno, para tu mamá, para tu papá, verlos tan derrumbados fue muy fuerte para mí, pero ver que Dios te levantó y hizo que tu familia creyera más en un Dios poderoso, también eso es grande, gloria a Dios. no, otra cosa que también me impactó mucho fue cuando empecé a deteriorar en mi enfermedad, en el cuarto ciclo de quimios, a mi mamá le dan la noticia de, pues, lo que te decía, que estaba como te dijera, bueno, estaba en un tiempo alarmante, podía pasar cualquier cosa. Eh, mi mamá y mi esposa fueron las únicas dos personas que podían, están autorizadas para quedarse conmigo. Estábamos saliendo de pandemia, sí, estamos saliendo creo que de pandemia. Bueno, en los hospitales todavía se guarda que la restricción a visitas, no puede entrar muchas personas, sino solo, en mi caso solo me dejan entrar a dos personas. Y más en tu caso especial. Exacto. Entonces solo podían estar esas dos personas, que era mi mamá y mi esposa. Entonces una noche estaba una y la otra noche se quedaba la otra. Entonces ella se turnaba por días. Entonces a mi mamá pues le dan la noticia de mi estado crítico y ella cuando hace el intercambio con mi esposa me cuenta que ella cogió un taxi y, pues iba destrozada, iba llorando prácticamente y el taxista la miró. Le dijo, ¿qué le pasa, mi señora? Le dijo, no, es que tengo un hijo que está grave en el hospital. Eh, y ella, lo único que le entendió al señor fue, le dijo, tranquila que Dios tiene el control. Y ella llegó esa noche a la casa, se arrodilló y que sintió una paz y una tranquilidad que nunca la había sentido. Entonces, mi madre cuando me cuenta eso, pues digo, es Dios que le está diciendo, todo va a salir bien, no te preocupes. Y eso me marca porque ella dice que sintió una paz que nunca había sentido, que lloró y se levantó, pero cuando ella se levantó fue con ánimo y agradeciéndole a Dios por lo que iba a hacer. Entonces, Esa eh, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y creo que en la edición voy a colocar el versículo donde Dios dice que no importa la circunstancia en que estemos viviendo, pero Él puede darnos una paz que sobrepasa toda circunstancia, todo entendimiento. ¿Sí? Entonces, esa es la paz que Él da. Increíble. así es. Muchos testimonios dentro de tu testimonio. Sí, sí, total, yo decía que no solamente, o sea, yo digo que Dios usó mi enfermedad para muchas personas, eh, para ayudar a muchas personas, por lo menos en el caso de mi familia, que como te digo, ellos son muy alejados, pero esta enfermedad los unió a orar, a buscar de Dios y ver que Dios sí responde las oraciones, impactó a ellos, los impactó a ellos y estoy seguro que en cualquier circunstancia que ellos van a estar, van a acudir a Dios. Bueno, Andrés, para finalizar, quiero que tú ores por cada persona que de verdad y tú visualices como cuando tú estabas en esa situación crítica. Mucha gente que nos va a ver también va a estar en esa situación, independiente de lo que tú decías, ya sea una enfermedad, una pérdida de un ser querido, un no trabajo o cualquier cosa. Y saber que las oraciones y que Dios contesta, por favor, dirígenos una oración y, bueno, dirígenos, por favor. Amado Padre, estamos reunidos en este momento, Señor, para darte la gloria y la honra, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, coloco delante de ti, Señor, a cada uno de los enfermos, Señor, porque está pasando por un dolor, Señor. Padre, yo te pido que seas tú, Señor, llevando un nuevo aliento, Señor, a sus cuerpos, Señor. Yo te pido, Señor, que todo decreto, Señor, de toda enfermedad, todo diagnóstico malo, Señor, sea cancelado ahora, amado Padre. Y que seas tú, Señor, postrándote sobre esta persona, Señor, para que tenga, Señor, nuevas esperanzas, Señor. Que a pesar de que
todas las malas noticias que ha recibido, Señor, quizás los dolores que siente en este momento, Señor. Padre, tú suplas y quites todo dolor, Señor. Padre, dale nuevas fuerzas, Señor, dale nuevo aliento, Señor, para la persona que hoy quizás está postrada en una cama, Señor, y ha perdido toda esperanza de vida, Señor. Yo te pido que hagas un milagro sobrenatural, Señor, que entres a cada cuarto, que entres a cada pasillo, Señor, que tu presencia sea sentida en este momento, Señor, por esta persona que está sufriendo, Señor, que tiene algún dolor, Señor. Yo te pido, Señor, sanidad total, Señor. Yo te pido que cambies diagnósticos, Señor. Yo te pido, Señor, que uses a los doctores, Señor, médicos, enfermeros, Señor, que atienden, Señor, que les des la sabiduría, Señor, para que puedan usar el tratamiento correcto, Señor, y darles la sanidad, Señor, porque tú creaste a los doctores, Señor, porque tú creaste los medicamentos. Tú, Señor, nos sanas, Señor, por medio, Señor, de estos especialistas, amado Padre, para la gloria y la honra tuya, Señor. Padre, yo te pido que quites toda preocupación que hay, Señor, en alguien, Señor, porque no sabe qué hacer, Señor, porque no sabe cómo seguir su tratamiento, Señor. O quizás, Padre, ha perdido toda esperanza, Señor, y no quiere continuar, Señor. Yo te pido, Señor, que nos llenes de ánimo, Señor, que cambies, Señor, y quites todo argumento negativo, Señor, para que pueda, Señor, depender de ti, Señor, y buscarte, que hagas un milagro, Señor, en este momento, Señor, para que se enamoren de ti, Señor, y sepa que tú sí contestas nuestras oraciones, Señor, que tú estás al pendiente de nosotros, Señor, y quieres lo mejor para nosotros, Señor. Yo declaro sanidad total en sus cuerpos, Señor, y que toda enfermedad desaparece ahora en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Amén. Ve, amén. Sal de tu tienda, oh hijo mío, te mostraré las estrellas del cielo. Sal de tu tienda, oh hijo mío, te mostraré la arena del mar. ¿Será que puedes contar?